Vale, entonces lo primero que nosotros vimos fue el tema de la historia, ¿no? De los lenguajes. ¿Vale? ¿Por qué es importante conocer la historia? Número uno, nosotros pasamos inicialmente de qué? ¿Qué era lo primero que se hacía en el siglo XIX? ¿Qué eran los lenguajes de programación? ¿Qué era lo que hizo esa señora Ada Lovelace realmente? Como engranes, hacer como operaciones matemáticas con engranes. Correcto, configuración de engranes, ¿sí? Tarjetas perforadas. No, tarjetas perforadas del siglo XX. Siglo XX. No, las tarjetas perforadas del siglo XX. Pero inicialmente, primero, fue el tema de la configuración de la máquina. O sea, cómo van los engranes, cómo van los diferentes... La configuración del hardware. ¿Sí? Eso es lo primero que se hizo. Eso era como una palanca. Exactamente, la configuración de las palancas, las relaciones entre los engranes. Uno puede hacer matemáticas con engranes. ¿Sí? Entonces eso es lo que se hacía en el siglo XIX. Eso es lo primero que pasó. Entonces estamos hablando pues del siglo XIX, pues con esa máquina que inventó Charles Babbage, que la máquina pues no podía hacer gran cosa, pero sí se podían hacer cálculos matemáticos, podían calcular raíces cuadradas, logaritmos, entre otros. Lo segundo es, inicialmente a principios del siglo XX, en la primera parte, ¿cuál fue el enfoque de los lenguajes de programación principalmente? Cálculo. Cálculos matemáticos, ¿no? Cálculos matemáticos, o sea, no eran máquinas pensadas para propósitos de solución de problemas de ámbito general, eran pensadas para la solución de problemas matemáticos, cálculos de distancias, cálculos de posiciones, problemas matemáticos, encontrar números primos, bueno, todo lo que a ustedes se les pueda ocurrir, que problemas matemáticos que se puedan abordar y hacer experimentos matemáticos, ¿sí? Estas máquinas, ¿sí? Efectivamente, ¿qué utilizaban como mecanismo de programación? Tarjetas perforadas, ¿sí? ¿Vale? Ahora, las tarjetas perforadas, ¿qué realmente son? ¿Qué representaban los huecos Ceros y unos. ceros y unos? O sea, uno programaba en binario y se programaba en palabras, o sea, una palabra binaria. O sea, ¿se acuerdan de arquitectura de computadores? ¿Qué es una palabra de bit? ¿Qué es? Pues es un número dado de bits. Si uno dice que tiene palabras de 32 bits, significa que está programando con bloques de 32 bits. O sea, tienes 32 ceros o unos, ¿sí? Y eso tiene algún significado. No, creo que están viendo Arqui 1 o la 2. La 1. Bueno, si están viendo la 2, van a darse cuenta que esas secuencias de bits se parten en segmentos y cada segmento tiene su significado. Los primeros 5 bits pueden significar la operación, los siguientes pueden significar la dirección donde está ubicado en memoria el operando y así. En fin, entonces ese era el enfoque principalmente en la primera parte del siglo XX. Hay algo que resaltan, aunque no se resaltan en el material, pero sí se resalta en la historia, hubo un salto durante la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Realmente hubo un salto en términos de computación, o sea, las máquinas pasaron a ser de máquinas de universidades a máquinas pensadas en solucionar problemas matemáticos. ¿En qué ámbito creen? No es científico, en la guerra, ¿sí? Bélico, cálculo de proyectiles, estaba el tema del radar, ¿cómo? Descubrir códigos nazis, que fue lo que hizo Alan Turing. ¿Se acuerdan de él? ¿Qué le pasó a él? Pues todos vamos a morir, ¿no? Eso no es algo nuevo. Se suicidó. Se suicidó, eso es el chiste. Bueno, la historia brevemente de él, hay muchas películas dedicadas a él, y él es uno de los padres de la computación. Si él no hubiera existido, pues no les puedo decir a ciencia cierta, quizá ustedes estarían estudiando otra cosa, ¿sí? Estarían estudiando, no sé, de pronto contaduría o una vaina de esas. ¿Qué pasó con él? Él, sí, lo que pasa es que él, pues era un profesor de la universidad, si no estoy mal, de Cambridge, aunque bueno, no bien digo una universidad británica porque no me acuerdo bien el nombre de la universidad, pero algo me dice que Cambridge. Era un profesor, un matemático. Antes de la guerra y todo eso, él postuló ciertos postulados matemáticos que ustedes se ven en matemáticas discretas 2, que es la máquina de Turing, ¿sí? La máquina de Turing, pues se llama en honor a él, es un concepto abstracto de un algoritmo, ¿sí? Un algoritmo recibe una entrada y una salida. La máquina de Turing se encarga de procesar, ¿sí? Entonces, la máquina de Turing técnicamente podría procesar cualquier algoritmo, ¿sí? Eso es tan abstracto que uno podría procesar un algoritmo para, por ejemplo, hacer pan literalmente, ¿sí? Pero obviamente un computador no te va a hacer pan, pero una máquina de Turing
conceptualmente sí puede hacerlo, ¿sí? Un algoritmo para hacer pan. ¿Cuál es la entrada? Uno puede simbolizar que las cintas son los ingredientes y la salida es la estructura del pan, ¿sí? O sea, eso llega hasta los niveles de por allá. Pero bueno, nosotros no hacemos eso. Nosotros no hacemos pan con el computador. Bueno, dependiendo. Entonces, ¿qué pasa? Gracias a los postulados se pudo plantear algo que se puede hacer directamente en hardware para computar una entrada y producir una salida deseada. Él hizo parte de un equipo de científicos del Reino Unido que se encargó de descifrar el código Enigma. ¿Código Enigma en qué consiste? El código Enigma son, básicamente, no sé si ustedes en el colegio jugaron este juego, donde hay una letra y la cambian por otra. Luego B, digamos, la cambiamos por C y así, para enviar mensajes codificados. El código Enigma nace de este concepto, pero mucho más avanzado. Es una combinación de 5. Entonces, por ejemplo, la A la cambio a B, luego la cambio a J, luego la cambio a H y luego la cambio a N. Por ejemplo, es una combinación de 5. ¿Sí? Pero también hay una complejidad agregada, que esta combinación de acá cambia a medida que usted escribe. Eran unos cilindros con las letras. Unos cilindros, ¿sí? Eran 5 cilindros. Básicamente, digamos que la configuración inicial es ABJHN. Pero cuando usted empieza a escribir, ya digamos, si vuelve usted a escribir A, ya le sale otra letra, no le sale la N, le sale otra letra, porque estos son unos cilindros, ¿sí me entienden allí la idea? Esto va girando. Entonces, digamos, si usted escribe la primera letra, la A, ya no le cambia por B aquí, le puede cambiar por J, por C o por D. ¿Sí? Son unos cilindros giratorios. Entonces, es una codificación la cual depende del mensaje. Usted escribe el mensaje, digamos, usted empieza por hola, ¿cómo estás? Y usted vuelve a escribir hola, ¿cómo estás? Y le codifica totalmente diferente, depende del inicio y del fin del mensaje. Bueno, él encontró la forma de encontrar este código. Realmente descifrar el mensaje es muy complejo, pero si usted conoce el código, lo que usted tiene que hacer es sencillamente invertir la secuencia y puede codificar el mensaje, que era lo que hacían los alemanes. O sea, el chiste era el código del mensaje, las cinco letras, pero los alemanes las cambiaban cada día, ¿sí? Entonces resulta que eso se podía hacer manualmente, pero se tardaba alrededor de un mes, 2 meses de poder descifrar el mensaje. Pues ¿qué pasa con un mensaje de hace 2 meses en una guerra? Pues yo no sirve para nada. Sí, ya vamos a atacar París y pues cuando ya, no, sí, pues ya París la tomaron, ya qué podemos hacer. Entonces, aunque qué rico ir a París, pero bueno. Entonces, ¿qué pasa ahí? Él encontró el chiste no era atacar el mensaje, sino encontrar el código, ¿sí? Y ellos encontraron ciertos patrones dentro de los mensajes. En la película lo explican bastante bien. De hecho, todos los mensajes, ¿con qué creen que comenzaban? Con dos palabras. Heil Hitler, ¿sí? Siempre comenzaban de esa manera, ¿sí? O sea, era una cosa que los alemanes, no era algo estándar, pero todos los mensajes comenzaban así. Primero era Heil Hitler. Entonces, ya sabían que las primeras letras debían ser, en ese caso. Ellos lograron descifrar eso en alrededor de 1943, 2 años de terminar antes de la guerra, y pues lo mantuvieron en secreto y usaron análisis estadístico para dar los golpes suficientes al ejército alemán sin que ellos se dieran cuenta que ya los tenían totalmente interceptados. O sea, eso fue interesante, pues, la aplicación de las matemáticas en la guerra, que lastimosamente la guerra es matar a otras personas. Bueno, en fin, resulta que él después de eso volvió a la universidad y pues él era gay, ¿sí? Y él en los años 50 fue a convivir con un muchacho y ellos se pelearon y el muchacho lo robó como represalia. Él denunció el robo y ahí se dieron cuenta y resulta que en los años 50 la homosexualidad era ilegal en Reino Unido. Entonces le dieron 2 opciones: que dejara de ser gay o que se sometiera a la castración química para inhibirse, ¿sí? Él eligió la castración química y la versión oficial dice que él cayó en una fuerte depresión y él cogió en los años 50, 1956, 57, cogió una manzana y le inyectó cianuro, se la comió. Por eso es que el símbolo de Apple es una manzana mordida, no sé si sabían. Ahí nace de ahí, ¿sí? Entonces la historia del padre de la computación. En 1997 la reina de Inglaterra, en el nombre del Reino Unido, pues le solicitó perdón en memoria de él, pues por la condena que se hizo en los años 50, ¿sí? Pero bueno, esa es la historia del padre de la computación a grandes rasgos, ¿sí? Bueno, es muy triste y todo, pero bueno. Entonces, bien. Entonces, esa
máquina que él diseñó, que diseñaron, bueno, él no fue el único, había un equipo de personas. Esto es un problema matemático, ¿sí? Encontrar la secuencia y decodificar el mensaje es un problema matemático. Entonces, inicialmente fueron dedicadas a eso. De hecho, en la Segunda Guerra Mundial también se utilizaron las computadoras para decodificar las posiciones de los aviones. Sobre todo los británicos fueron muy exitosos con eso. Y esa fue una de las... no sé si han escuchado la batalla de Inglaterra. Cuando Hitler conquistó Francia, sí se dieron cuenta de que Alemania conquistó Francia en los años 40. De hecho, nunca le vayan a hablar un francés sobre eso, porque pues eso es muy sentido para ellos. No, en serio, nunca le hablan un francés sobre eso. 1940 a 1945 no existe en Francia. Pero bueno, cuando ellos conquistaron Francia, pues el siguiente objetivo era el Reino Unido. Pero el Reino Unido, antes de conquistarlo, había que acabar con la fuerza aérea, porque pues no pueden mandar barcos que fácilmente pueden ser bombardeados. Entonces ahí empezó la batalla aérea pues más fuerte de la Segunda Guerra Mundial entre Alemania y Reino Unido. Y bueno, y allí salió la invención del radar, ¿sí? Y uno de los éxitos de los británicos fue el uso de computadoras para calcular correctamente las posiciones de los bombarderos alemanes, pues para atacarlos efectivamente. Inclusive, pues es una historia muy interesante porque la fuerza aérea alemana era muy superior a la británica en número. Pero gracias a ese tipo de estrategias, bueno, y también decir que los aviones británicos eran de mayor calidad, pues ellos pudieron ganar esa batalla. Y gracias a esa batalla, pues Hitler no pudo invadir Inglaterra. Donde esa batalla se hubiera perdido, pues, aunque a mí no me molesta el alemán, pero el fascismo es como complicado ir en él, ¿no? Sí. Pues no sé, habría un cuadro de Hitler ahí y pues se le daría todos los días el saludo y ya. ¿Sí? Que es la diferencia. Bueno, es como un cuadrito con el corazón, pero en lugar... A ver si me entendieron la referencia. ¿Sí? ¿Me acuerdan de un cuadrito, un corazón de un político? O sea, en lugar de ese político, pues sería Hitler. En fin, después de eso, durante los años 60 empezaron a aparecer, esa es la primera parte. En la tercera acá podemos hablar nosotros que alrededor de los años 60 y 70, ¿qué pasa? Nosotros estábamos programando con tarjetas perforadas. Pero ¿qué sucede? Que a medida que los programas van aumentando su complejidad, ¿qué van necesitando ustedes más? Más tarjetas perforadas, ¿no? ¿Sí? Ustedes pueden preguntarles a los profesores de vieja data de acá, que hayan estudiado tecnología en sistemas, tecnología en sistemas que existe desde el 86, ingeniería desde el año 2000. Hay algunos profesores que ustedes ven que son de esa época, y los trabajos de ellos eran en tarjetas perforadas, ¿sí? Pueden preguntar a sus profesores de vieja data, ¿sí? Entonces, no, a mí me tocó años 2000 y pues ella era programando. Eso sí, eran unas máquinas horribles. Eso uno metía un disquete y no se iba a tomar café porque eso que guardara su error. No, los disquetes no les tocó eso. Era chistoso porque uno en un disquete, uno ponía el trabajo y lo pasaba al profesor y el disquete se dañaba de alegría. El profesor te decía, no, el disquete no abrió. Entonces, y el correo no iba a llegar a 2 megas. Entonces, pues, eso se llenaba muy fácilmente. Era complicado en ese tiempo. Pero bueno, lo que solían hacer en ese tiempo era tener un FTP. Pues yo cuando estudié en Cali tenía un FTP y uno subía los trabajos ahí, a un servidor. Y ya. Entonces, pues porque los disques eran... O sea, créanme que salvaron de eso. ¿Alguna acá usó un disquete? ¿Sí? Bueno, era lo suficientemente antiguo para haberlos usado. Pero no, eso era terrible. 1.44 megabytes y eso uno grababa y volvía a mirar y se dañó. Eran muy fáciles de dañar. En fin, entonces de las tarjetas perforadas resulta que pues teníamos secuencias de ceros y unos. A la larga, esto representaba un código entre ceros y unos, ¿vale? Esperen, yo quito el modo borrador. Entonces, esto representaba a la larga código de ceros y unos en la longitud de las palabras de cada lenguaje. Entonces, ¿qué pasó? Aquí viene lo que es Assembler, lenguajes como Assembler, lenguajes como UBAC, en los cuales, bueno, en lugar de tener secuencias de ceros y unos, que sabemos que el computador entiende, ¿por qué no utilizamos mnemotécnicos? ¿Qué es un mnemotécnico? Básicamente esas secuencias de ceros y unos ponen una palabra. Entonces, por ejemplo, esto ya no va a ser 0101, sino ADD. ¿Qué creen que uno hace con ADD? Pero yo esperaría hacer una suma, ¿no? ADD es addition en inglés. Entonces, ADD, o por ejemplo, un comando, mul. ¿Sí? ¿Qué creen que uno hace con mul?
multiplicar, ¿sí? Y así. Entonces, ya pasamos a este nivel donde ya esas secuencias de ceros y unos los transformamos en palabras, ¿sí? Y aquí aparece el primer enfoque de los lenguajes de programación, que son los lenguajes procedurales, ¿sí? El mejor ejemplo de eso actual es Python o C puro, ¿sí? Que ustedes no tienen clases, simplemente es código donde uno le dice qué es lo que quiere hacer, ¿sí? Bien, para los años 70 y 80 empiezan a haber unos paradigmas muy fuertes, que es el funcional. Hay que tener claro que hasta esta época el enfoque principal de los computadores es la solución de ¿qué? Cálculos matemáticos, ¿sí? Hasta ahí está el enfoque, ¿sí? Digamos que hasta la primera mitad del siglo, que bueno, podemos decir que hasta entrado los años 70, el principal enfoque de los computadores era solución de problemas matemáticos. Usted en esa época, ¿dónde podía encontrar un computador? En una universidad, en una empresa, y básicamente solución de problemas matemáticos, investigación, y pues ya en ese tiempo empiezan a aparecer también los sistemas para respaldo bancario, que es un famoso lenguaje que aparece por allá a finales de los 60. COBOL, ¿sí? La mayoría de bancos a nivel internacional, no sé Bancolombia qué tendrá en su core, debe ser algo horrible, imagino que es un Java, no mentiras. Entonces, lo que cae cada rato, no mentiras, no sé qué tiene. Aparece este primer lenguaje, bueno, aparecen muchos lenguajes, pero el más famoso es COBOL, ¿sí? Que es un lenguaje enfocado al business, ¿sí? Es un lenguaje enfocado al business. Es un lenguaje que te ofrece procedimientos, ciclos, iteraciones, pero tiene una gran ventaja. Este lenguaje es muy preciso matemáticamente, inclusive más que los lenguajes que ustedes utilizan. Utiliza cadenas de longitud de 128, 256, es un lenguaje súper preciso en cálculos matemáticos, por eso es que a los bancos les gusta. Ahora, hacerse experto en COBOL hoy en día, ¿consiguen trabajo? Sí, pero pues no es que haya mucho, ¿sí? Entonces, pues es un lenguaje para aprender, pues si les gusta, es un lenguaje interesante, pero pues tiene pues un número uno, su complejidad, y número dos, pues tiene que no hay mucho trabajo en él. Sí lo hay, pero no es mucho. El de aviación, no estoy seguro si este lo utilizan. La verdad, dátela ahí la búsqueda en Wikipedia. Yo sé de los bancos, me avisa si es utilizado en la aviación. Es que no me acuerdo cuál se utiliza en la aviación. Sé que es uno de los lenguajes de los años 60, pero no recuerdo cuál. En las centrales nucleares utilizan lenguajes de los años 60 también. Pero ¿por qué utilizar un lenguaje de los años 60 hoy en día? ¿Por qué creen? ¿Por qué objetivo tiene que yo utilice un lenguaje de los años 60 hoy? Que está más robusto. O sea, un lenguaje como COBOL. ¿Por qué un banco prefiere COBOL? Por... Exactamente, son más de 60 años de experiencia en un lenguaje de programación y yo no quiero que haya fallos. Entonces por eso se utilizan. De hecho, yo no estoy, si no estoy mal, en las centrales nucleares de la URSS se utilizaba ese lenguaje ALGOL, si no estoy mal, ALGOL 60. ALGOL es otro lenguaje, se llama Algorithm Language. Si no estoy mal, en las centrales nucleares se utiliza ALGOL, en las de la URSS. Entonces vamos allí, pueden revisar, si me miento. ¿Que por qué se utiliza un lenguaje de los años 60? Uno dice, no, pues yo para qué aprendo eso. Un lenguaje de los años 60 pues tiene 60 años de experiencia. Uno está seguro que ese lenguaje pues no te va a fallar. ¿Usted imagina un lenguaje en una central nuclear que falle? ¿Ustedes qué creen que pasa si en una central nuclear se nos recalienta el reactor? Chernóbil, exacto. Exactamente. De hecho, Chernóbil fue de un fallo de software hasta fallos de hardware, fallo de sensores y fallo de software. Las dos cosas juntas al tiempo. De hecho, de Chernóbil se aprendió muchísimo de ese tema de control nuclear. O sea, una de esas cosas críticas como aviación, centrales nucleares, bancos, entre otros, sistemas de tiempo real en general, pues uno prefiere lenguajes viejos. Por ejemplo, les cuento la experiencia de un estudiante de Cali que hizo el intercambio con el DAT en Alemania. Luego les cuento sobre eso. Y de hecho ustedes están justo en el semestre que pueden hacerlo, en cuarto. Resulta que él entró a trabajar en una empresa de buses y él esperaba el super lenguaje. ¿Qué creen que encontró? ¿Qué lenguaje creen que se encontró? Lisp, el papá de Racket. ¿Por qué se utiliza Lisp? Pues porque es un lenguaje que tiene más de 50 años de experiencia. Lisp es el papá de Racket. La sintaxis es muy similar. Entonces, cuando uno está estudiando los lenguajes de programación,
uno se da cuenta que, pues, tener el último lenguaje de programación no siempre es lo mejor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un lenguaje de programación relativamente nuevo, estilo Google, como Carbon, por ejemplo, o Flutter, pues son lenguajes que ofrecen muchas ventajas a priori, pero no se tiene la suficiente experiencia con ellos para saber si en todos los entornos de trabajo trabaja bien. Si ustedes van a hacer algo crítico alguna vez, no se sorprendan si van a encontrar un lenguaje de programación viejo, ¿sí? Pero es que un lenguaje de programación viejo les ofrece esa ventaja. COBOL es de los años 60, pero cada año se saca una nueva versión. O sea, no es que un lenguaje que haya, no, en los años 60 y ya acabó. No, cada año, ustedes pueden revisar en la Wikipedia COBOL. La última versión es del año pasado. ¿Sí? Cada año se hacen mejoras y se corrigen bugs o cosas así. ¿Sí? Entonces son lenguajes muy pensados para eso. Entonces nosotros arrancamos ya con un paradigma funcional por allá en los años 60-70, ¿sí? que es un paradigma enfocado a la solución de problemas matemáticos. Y por allá empieza a aparecer el orientado a objetos. El orientado a objetos, O.O, ¿para qué cree que sirve? Es un es un paradigma de propósito general, correcto. ¿Qué pasa con un lenguaje de propósito general? Pues básicamente está enfocado a solucionar problemas de todos los ámbitos. Ya no quedo con el problema matemático, ya bueno, quiero un editor de texto. Un editor de texto no requiere matemáticas. O por ejemplo, ya quiero un juego. Aunque bueno, los juegos requieren matemáticas, pero digamos que no es su centro. O por ejemplo, ya quiero una aplicación para gestionar mi agenda. ¿Sí? Entonces ya aparece en propósito general. Realmente el quiebre se hace alrededor de los años 70. ¿Sí? La pregunta del quiz les decía, antes de la primera parte del siglo XX que iban enfocados, problemas matemáticos. Y en la segunda mitad del siglo, problemas de propósito general. Si les apareció esa pregunta. Igual ya pueden revisar ya aparece todo. Ya les aparece lo que le quedó bueno y lo que quedó mal. ¿Sí? Obviamente pues solo se les da la nota al principio para que lo piensen un poquito en qué se equivocaron. ¿Sí? Lastimosamente mi banco de preguntas no es lo suficientemente grande para darme el lujo de mostrarles las respuestas. Ya luego lo será. Bueno. Y por acá, muchachos, empiezan a aparecer lenguajes como C. ¿Cómo? ¿Han escuchado este? Pascal. C es un lenguaje procedural. ¿Sí? No es C solo no tiene objetos. Pascal sí tiene objetos. De hecho, pueden preguntarle a sus profesores veteranos. De hecho, si no estoy mal, el profesor Mauricio lo vio con ese pensum, que es el pensum anterior a este, el pensum del año 92. Han habido 3 pensums, 92, 2002 y 2021. El del 2010 es el mismo del 2002 con un curso cambiado. Entonces no cuento. Entonces ustedes están en el pensum del 2010, pero es el mismo del 2002. ¿Sí? Entonces, ellos veían hipo, ¿en qué lenguaje creen? En Pascal. Porque pues C++ es más reciente. Realmente C solo no tiene soporte de objetos. C solo les llega hasta estructuras. Y estructuras es un acercamiento a objetos, pero no tienen embebido el comportamiento. ¿Qué quiere decir? Usted puede construir una estructura. La estructura solo tiene campos, pero no puede tener comportamiento. Es decir, no tiene constructor, no tiene funciones, nada de eso. Y muchachos, de los años 80 para acá, pues viene el boom de los lenguajes de propósito general. Empezamos con lenguajes como Python. Python es de finales de los 80 realmente, pero se hizo popular fue en los 2000. Por allá tenemos lenguajes como Ruby, tenemos lenguajes como Java. Java es muy bueno en objetos, de hecho. El pecado de Java es que en aplicaciones muy grandes el desarrollo es muy lento porque el tema de testing y el tema de compilación es muy, muy lento. Entonces el development en Java, pues no es que esté mal, no. Simplemente que requiere tiempo, ¿sí? Requiere más tiempo. O sea, no es un lenguaje fácil de testear. Es una de las cosas que he descubierto yo. No es un lenguaje fácil de testear, ya lo digo como Java Software Developer. Ese es Java Backend Developer, ya que ese es mi lado oscuro ahora. Entonces, ¿qué sucede? Cada lenguaje les ofrece sus cosas. Python les ofrece a ustedes como la facilidad de poderlo escribir sencillo.
Pero Python también tiene unas cosas con las estructuras de datos que adolece mucho. Ruby es un lenguaje muy interesante porque es un lenguaje donde todo es un objeto. ¿Cómo así que todo es un objeto? Ustedes, por ejemplo, pueden decir esto. Por ejemplo, en Ruby es válido decir esto: 5.int más. O sea, estoy cogiendo un 5 y le estoy llamando una función. Y me devuelve el máximo entero. ¿Sí? O también puedo decir esto. Sí, esto es un for abreviado. Esto es una de las cosas que me encanta de 5.times. Eso es un for que hace 5 veces. ¿Sí? Eso se llama azúcar sintáctico, que es como escribir un bloque de código grande en algo más pequeño. Eso se llama azúcar sintáctico. Si alguna vez escuchan eso, es azúcar sintáctico. Y pues Ruby tiene mucho de eso. ¿Sí? Por acá aparecen otros lenguajes. Ya por allá, después de los años 90, empiezan a aparecer lenguajes como el famoso JavaScript. JavaScript hasta el año 2016 tenía muchas falencias. O sea, después del año 2016 mejoró mucho. O sea, yo como estudiante no lo quería, pero ya hoy en día no, es un lenguaje bastante interesante. Lo que pasa es que antes del 2016 habían problemas de interpretación entre los diferentes navegadores. O sea, usted desarrollaba para Internet Explorer o para Mozilla y podía ser que no le funcionara igual. ¿Sí? O podía ser que aquí funcionara bien y aquí fallara. Entonces, JavaScript del 2016 mejoró mucho, pero JavaScript de los años 90 realmente. Sí, no, JavaScript da plata. No, saber JavaScript da plata. ¿Sí? Pero usted sabe JavaScript, puede aprender cualquier framework, como React, Vue. Realmente, el core es que usted sepa JavaScript y ya ahí puede aprender cualquier framework. Es que le dedique el rato y entienda cómo el framework trabaja. ¿Cómo? Sí, o sea, realmente los frameworks no son difíciles de aprender una vez que usted entiende el lenguaje y entiende cómo trabaja el framework. ¿Sí? Y bueno, aparecen cosas como JavaScript y por acá, bueno, se me olvidó en los años 80, Haskell y Erlang. Estos son dos bellezas de programación funcional y es orientado a cloud. Y por allá, en los años 2000, por acá, aunque no lo mencionan las diapositivas, ya empiezan a haber un front de ¿qué? De los frameworks. Realmente, de los 2000 para acá, 2010 realmente. O sea, ¿qué pasaba en mi época que yo era estudiante de ingeniería de sistemas? Triple curso de web. Vamos a desarrollar una aplicación para la gestión de una tienda de frutas. Hoy en día, ustedes dicen, bueno, vamos a utilizar React. Entonces hay un método para hacer los CRUDs y se lo hace automáticamente. ¿Qué nos tocaba hacer a nosotros en PHP? Que era lo que se utiliza. Bueno, y PHP de los años 90 también ese lenguaje. Saberlo tampoco está mal, pero no se los recomiendo porque pues hay mejores lenguajes en esos momentos para backend que PHP. PHP tampoco es que sea malo, pero hay mejores opciones en el mercado ahora. ¿Qué pasa acá? Ya hoy en día es pensado en frameworks, que la programación cambió. O sea, si ustedes hubieran estudiado en mi época, el principal enfoque era hacer las aplicaciones a pie. Pero del año 2005, 2010 para acá, ahora el enfoque es utilizar un framework. ¿Sí? Las aplicaciones utilizan frameworks. ¿Por qué utilizan frameworks? Porque los frameworks facilitan las tareas cotidianas, los famosos CRUD. Un CRUD en PHP, pues hacerlo a pie, pues es un poco tedioso. Primero haga la conexión a la base de datos, luego haga el formulario, luego conecte el formulario, luego haga las respectivas consultas a la base de datos. Y pues eso introduce también problemas de seguridad, no utilizar un framework. ¿Han escuchado inyecciones SQL? Estas aplicaciones viejas padecen de algo. Usted cuando va a hacer una consulta, select asterisco from users, resulta que select campo from users, por ejemplo, y el campo viene desde el frontend. O sea, por ejemplo, usted tiene select, bueno, y por acá también está SQL, ¿no? Es de los años 70. SQL es de los años 70. Por acá usted, por ejemplo, tiene select data, digamos, from users. Resulta que, ¿usted qué puede hacer? Si usted mete un comentario aquí, usted puede meter un comentario acá.
de tal forma se haga otra consulta por acá. Entonces ya usted no va a consultar la tabla users. Puede, por ejemplo, hay una tabla que llama information scheme. Esa tabla se supone que solo el usuario root puede accederla, pero como uno es ingeniero perezoso, uno le coloca las credenciales de root como conexión. Entonces, ¿qué sucede? Ya en vez de user puedo consultar information scheme. Con information scheme puedo saber los usuarios de la base de datos, qué bases de datos hay, y puedo hasta extraer las contraseñas, si lo sé hacer correctamente. Entonces puedo violar la seguridad de tus datos. O también, si yo sé que hay otra tabla, por ejemplo, ya no es usuario sino admin, pues yo no hago la consulta sobre usuario, hago la consulta sobre admin. Y si hay un ingeniero por ahí descuidado o descuidada, pues básicamente puedo consultar hasta contraseñas en texto plano. De hecho, cierto ejército de cierto país con P mayúscula, hace un tiempo, si yo estoy mal, 2014, le hackearon los usuarios de Anonymous, publicó los usuarios de las fuerzas militares de Colombia, de las correos, y las contraseñas estaban en texto plano, así, y las publicaron en Twitter. Eso duró como 2 horas subido, pues obviamente pues lo tumbaron, ¿sí? Pero para que se den cuenta como de las prácticas. Bueno, esto es lo que yo puedo decirles a grandes rasgos de los lenguajes. ¿Tienen con respecto a los videos y esto alguna pregunta, duda, comentario? Como les dije, esto es un breve recordés. ¿Preguntas sobre eso? ¿Nada? ¿Todo está bien? Como en lo de los Simpsons, ¿han visto el video? ¿Todo está bien mientras están llevando los hijos al reformatorio? Pues, ¿cómo es que? Bueno, el servicio social. ¿No vieron el cassette de los Simpsons? Todo está bien, todo está bien. Cambio de cinta, todo está bien. ¿Todo está bien? Bueno, entonces de acá siguen los... ¿Cuál fue el siguiente tema? Los paradigmas de programación. ¿Qué es un paradigma? ¿Qué es eso? ¿Qué es un paradigma? Yo les digo que ustedes usan el paradigma orientado a objetos. ¿Qué quiere decir eso? Pues si vieron IPO y lo aprobaron, se supone que este curso pide interactivo, así que yo supongo que sí. Entonces, ¿qué pasa con objetos? ¿Qué es eso? ¿Qué es orientado a objetos? ¿Qué es un lenguaje orientado a objetos? ¿Qué hago con eso? ¿Por qué dicen que es orientado a objetos? Porque pues pasas de algo de la vida real como a la programación, o sea, como modelas, algo natural. Exactamente, un paradigma es la forma de solucionar el problema. Ah, voy a solucionar orientado a objetos. ¿Qué es un lenguaje? ¿Qué es una solución orientada a objetos? Una solución orientada a objetos es aquella que se resuelve utilizando iteraciones entre objetos. Y eso es lo que ustedes hacen en Java todo el tiempo. La clase main es un objeto. Si no sabían, en Java todas las clases son objetos. ¿Sí? Main es un objeto. Bueno, le pusieron, bueno, la que tiene el main args, que es el punto de arranque. Porque el orientado a objetos requiere un punto de arranque. Pero ustedes tienen el método main. La clase suele llamarse main o como ustedes quieran, pero es la que tiene el método de arranque, que es el... Y es estático. ¿Por qué creen que es estático? A ver, interactivo. ¿Por qué main en la primera clase tiene que ser estática? ¿Qué quiere decir que sea estático? Java tiene conceptos bacanos de eso. Está como porque está como de una raya, algo así. No, tiene que ver con el manejo de memoria. No, siempre le colocaban el estático porque lo pedían y ya. Pues yo hacía eso en la universidad, no pasa nada. Muchachos, una clase estática es aquella que solo puede tener una instancia, solo una. De hecho, el static se utiliza mucho en los patrones de diseño como el singlet, que lo verán en desarrollo de software 1. ¿Sí? ¿Qué pasa con eso? Solo tengo una instancia de ese objeto. ¿Por qué yo quiero una sola instancia de la clase principal? ¿Por qué? ¿Qué pasa si tengo varias instancias de la clase principal? ¿Qué creen que sucedería? No sabe cuál es el que tiene que arrancar. O sea, por eso es que la clase donde está el main tiene que ser estática, porque yo no puedo tener más objetos de eso. Yo solo puedo tener uno, que es el punto de arranque. Por eso es que es estática. ¿Sí? No sé si... Muchachos, ¿qué pasó con interactiva? ¿Sí?
La mayoría yo el semestre pasado me acuerdo que ustedes hacían en ese salón y yo estaba dando clase aquí. Estaba dando, me acuerdo, la de Python, la FDP, el nuevo FDP, y ustedes estaban ahí al lado. ¿Qué pasó? ¿No? Digamos que eso ya sucedió hace mucho tiempo, ¿no? Eso sucedió hace un mes. Pero bueno. Entonces, cada paradigma de programación es una forma diferente de solucionar el problema. Entonces tenemos varios paradigmas de programación. Primero tenemos el paradigma declarativo, que lo utilizan lenguajes como HTML o CSS. ¿Han programado alguna vez en HTML? Entonces en HTML yo digo, por ejemplo, image crc igual pepito.jpg which, creo que es así, pongámosle 200 height 300. No, esto puede cerrarse a cada uno. Y ahí dije, uy, ¿qué pasó con eso? Se inserta una imagen, ¿cierto? Pero yo les hago una pregunta. Ustedes dicen, quiero que se inserte una imagen. O por ejemplo, entonces por ejemplo bueno, utilicemos bien un spam, ¿vale? Style, font bold, hola, soy un texto en negrilla, enlace spam, y se me puso el texto en negrilla. Listo, yo le estoy diciendo, vea, inserte una imagen ahí y ponga ese texto en negrilla ahí. Pues le estoy diciendo con el style, que es una forma de meterse ese directamente. Igual eso en W no lo enseñan, lo aprenderán, ¿sí? O morirán. Entonces, miren que en este paradigma yo le estoy diciendo qué es lo que quiero, pero no le digo cómo lo debe hacer. Por eso se llama declarativo. ¿Sí? Otro lenguaje, por ejemplo, es Prolog. ¿Sí? En Prolog, por ejemplo, yo le digo, a ver si me acuerdo, Prolog, a ver, ya se me olvidó, es que hace años no lo utilizo. Por ejemplo, true or false, por ejemplo. Bueno, ese no es tanto. Bueno, otro es, no me acuerdo del ejemplo de Prolog, la verdad, en estos momentos. Otro lenguaje, por ejemplo, es Prolog, ¿sí? Que utiliza este enfoque. O sea, usted le dicen en declarativo qué es lo que quieren hacer, pero no cómo lo debe de hacer. Sí. Es un lenguaje marcado, es un lenguaje de programación, pero es un lenguaje declarativo. ¿Sí? O sea, el enfoque del declarativo es decirle qué es lo que quieres. En HTML tú nunca le dices cómo lo debe de hacer, sino, vea, yo quiero una imagen ahí. Ah, pues coloca la etiqueta. ¿Sí? Entonces, ya quien se encarga de interpretar eso es el navegador. ¿Sí? Ya el navegador es el que encarga de hacerlo en realidad. Bueno, por acá luego tenemos lenguajes que son procedimentales o imperativos. Por eso es que el primer curso de la nueva malla se llama Fundamentos de Programación Imperativa, y por eso se usa Python. En imperativo le digo cómo lo debe hacer. Le digo, lo declaro, le exijo que lo haga de esa manera, como yo quiero. Entonces aquí ya acá aparecen cosas como las variables, el for, etcétera, etcétera. Luego por acá tenemos los funcionales, que iba antes de eso. También los funcionales le digo cómo lo debe hacer. Pero hay una diferencia. No hay variables, no hay estado. No hay variables. ¿Cómo así que no hay variables? Realmente se llaman ligaduras. Sí, eso lo entenderán ahora en los videos que vienen. Una ligadura es darle un nombre a una variable. Si yo digo x igual a 5, le estoy diciendo que ahora que yo llame a x en memoria siempre va a ser 5. Y eso nunca va a cambiar. ¿Sí? No hay estado. ¿Sí? En el imperativo hay estado. Aquí hay estado. ¿Qué quiere decir que hay estado? Que las variables pueden cambiar de valor a lo largo de la ejecución. Eso se le conoce como estado.
En FADA eso lo verán en el momento que entra en la computación interactiva. Es bastante divertido porque uno entiende muy bien qué es lo que sucede dentro de esto. Entonces, bien, y lo otro es que funciones y valores son lo mismo. Eso se llama funciones como ciudadanos de primera clase, ¿sí? O de primer orden. Entonces, ¿qué pasa acá? Las funciones pueden enviarse como parámetro, pueden devolverse, porque son igual que los valores. O sea, una función es lo mismo. Y esto está basado en el cálculo lambda, que es lo que vamos a disfrutar aquí a su esplendor máximo, ¿sí? Entonces, por eso es que yo no les, para definir las funciones, ustedes obligatoriamente deben utilizar lambda, ¿sí? Si en el parcial me lo pasan sin lambda, pues está fácil de calificar, ¿sí? Así funciona, ¿sí? Entonces, por eso es que se utiliza lambda. Nosotros estamos en un paradigma funcional. Racket es función. Racket realmente es multiparadigma. Vamos a utilizar la parte funcional. Bueno, luego de esto, pues tenemos el orientado a objetos. En el orientado a objetos, ¿qué tenemos? Pues tenemos, el objeto funciona, se programa mediante la interacción entre diferentes objetos que se envían mensajes, objetos que se componen, las relaciones que ustedes vieron en IPO. ¿Cuáles son las relaciones que ustedes vieron en IPO? Son 4. ¿Cómo se pueden relacionar los objetos entre sí? Herencia, composición, uso. Tenemos composición, no eran 4, bueno, no me acuerdo. Composición, uso, no me acuerdo de la otra. Composición, uso y herencia, sí. Composición, uso y herencia. Son 3. Sí, no son 4, son 3. Ahora bien, así se relacionan los objetos entre sí. No sé si y aparecen cositas como el polimorfismo, que es un objeto que puede tener diferentes comportamientos de acuerdo pues a cómo uno lo instancie o bien como uno lo invoque. Sí, bueno, eso ya ustedes lo vieron en IPO. ¿Qué es una clase? ¿No se acuerdan qué es una clase? ¿Van a conseguir trabajos o sí? Eso lo preguntan. En las entrevistas preguntan eso. ¿Qué es una clase? No, una clase es lo que yo en la universidad. ¿No? Muchachos, una clase es la especificación de campos y métodos o comportamiento de un ¿qué? La especificación. ¿Sí? Y muy bien, ¿qué es una instancia? Entonces, pues cuando le das la forma al objeto, ¿no? Exactamente. Cuando se crea un objeto con sus campos, con sus valores, ¿a partir de qué? De una clase. ¿Sí? Recuerden que una clase es solamente la especificación. Ustedes no pueden usar clases directamente, toca instanciarla. Cuando la instancian, le dan los valores. Muchachos, ¿qué pasó con IPO? Eso pasó hace 12 meses. ¿También en el olvido? Bueno, por acá, luego tenemos otros paradigmas, por ejemplo el relacional. El relacional trabaja mucho con árboles. El relacional básicamente es una búsqueda que uno puede realizar, por ejemplo, explorando todas las posibilidades. ¿Sí? Es una búsqueda que se realiza así. Por ejemplo, quiero encontrar dos números que sumen 10. Entonces yo acá empiezo con la búsqueda con X y Y. Entonces acá voy a buscar, digamos, los X mayores que 5 y acá los X menores que 5. Y luego tomo decisiones con Y. Que Y mayor que 5, Y menor que 5. Y mayor que 5, Y menor que 5. Eso es una búsqueda probando diferentes valores. En ese caso pues es fácil explicarlo con la suma. Encontrar dos valores que sumen 100, 10. Hay muchos, ¿sí? Que sean enteros, ¿no? Y no pues la solución infinita. Entonces digamos, X mayor que 5, listo, escogamos un arbitrario, 6. ¿Habrá un Y mayor que 5 que nos cumpla? No, entonces pues descartamos. ¿Un Y menor que 5 que cumpla? Sí, 4, por ejemplo. ¿Sí? Él empieza a probar diferentes combinaciones.
Hay uno que utiliza eso que se llama SQL. Cuando ustedes hacen un select, ¿sí? O cuando hacen un insert, esto está trabajando sobre la expansión en todas las posibilidades, en toda la combinatoria de posibles valores de la tabla. ¿Sí? Eso es bastante costoso, pero los gestores como MySQL, Postgres, Oracle, etcétera, etcétera, optimizan eso. De hecho, eso es tan bueno que usted puede hacer la consulta mala y por debajo se la optimizan. Hay unas cosas que se llaman los tracers de las consultas. Usted haga una consulta mala y verán que después del primer paso la consulta le queda lindísima. Aunque a veces hay desarrolladores que hacen consultas tan malas que ni siquiera el gestor las puede optimizar. ¿Sí? Hoy en día está muy bien, los gestores trabajan muy bien eso, la optimización de consultas. Eso está muy bien especificado. Eso es una álgebra por debajo. Eso lo dejaré cuando disfruten del curso de bases de datos. ¿Sí? Si no lo están viendo ya. Bueno, hay otros paradigmas que aparecen después que son los restricciones, que es el mismo relacional, pero con técnicas de podado de árbol, es decir, no exploramos todo, como lo hace SQL, por ejemplo. Y tenemos paradigmas orientados a eventos, orientemos el concurrente, que el concurrente pues, se utiliza actualmente en entornos cloud, entre otros, todos los principales. Lo que usted debe quedarse en su mente es que un paradigma es la forma de hacer las cosas, ¿sí? El lenguaje es solo una herramienta que utiliza el paradigma. Los paradigmas tienen unas especificaciones. Cada lenguaje coge algunos elementos. Por ejemplo, Python en sus clases sí es orientado a objetos. Hasta al menos la versión 3.9, la 3.10, porque la 3.11 ya es un mundo de diferencia, han cambiado muchas cosas. Python, hasta donde yo lo conozco, internamente la representación de objetos no es la más apropiada, son listas, no es la mejor. Pero pues ya a partir de la versión de ahora creo que eso cambió. Java es muy bueno internamente en objetos, pero el problema de Java es el intermediario de la máquina virtual. Java es medio interpretado, por así decirlo. Eso lo veremos en la clase 5, más o menos. Es un lenguaje realmente, el .class es un compilado, pero es un compilado parcial, eso no es un ejecutable. De hecho, código Java se optimiza para pasar a la máquina virtual. Ese es el paso intermedio. ¿Sí? Porque Java perfectamente podría ser interpretado en el caso de funcionar directamente en la máquina virtual, porque el funcionamiento con Python es muy similar. Python funciona sobre el interpretador. Java tiene su intérprete que es la máquina virtual, pero se hace esa optimización. Esa es la ventaja que ofrece Java frente a Python. Pero esa intermediación impone ciertas restricciones. Eso lo verán en IA cuando se den cuenta del proyecto y basen en Java. Bueno, en fin. Entonces un paradigma es la forma de hacer las cosas. Bien, preguntas, sentimientos sobre eso. Todo es, puedo preguntarlo en un examen si quiero después, ¿verdad? Ah, bueno. Esperen, pausa el video acá que ya está largo. Bueno.